derecho de negociación colectiva y derecho de huelga. Los encontramos regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 102, literal Q, encontramos el derecho de sindicalización libre de los trabajadores, y este derecho se debe ejercer sin discriminación y sin autorización previa. Vamos a encontrarlo también en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, y únicamente se deben de llenar los requisitos que establezca la ley, que en este caso nuestra legislación regula que para formar un sindicato pues tienen que por lo menos tener 20 trabajadores, pero eso no obsta para que puedan los trabajadores que no llegan a 20 o que no quieran organizarse en sindicatos, pues también puedan coaligarse y nombrar 3 representantes y que ellos puedan negociar esas mejoras, digamos, en sus condiciones de trabajo. Pero encontramos el derecho de sindicación. Los trabajadores entonces no pueden ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Esto lo encontramos en la Constitución, en la parte de los derechos sociales, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la sindicación está a un nivel del derecho que tenemos nosotros a la salud, a estudiar en la universidad, a la educación, al seguro social, a la seguridad social, están a ese mismo nivel. Es un derecho humano, que nosotros es inherente a la persona humana. Sabemos que a donde vayamos, ahí vamos con nuestro derecho de libertad sindical. Son derechos irrenunciables, y pues el artículo 106 regula que el Estado debe promover la negociación colectiva. Vuelvo y les digo, punto de partida, las organizaciones sindicales. No hay negociación colectiva si no hay organizaciones sindicales. El artículo 104 de la Constitución también regula ese mecanismo de presión para que pueden ejercer los trabajadores frente a sus empleadores para tener esas mejoras en sus derechos. Se reconoce ese derecho también para las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas, pero no se queda solo en la Constitución. Sabemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos pues surgió a raíz de la inquietud de todos los países de unirse y terminar con esas atrocidades que se cometieron en las guerras mundiales, pero no solo se quedó en la declaración, también se reguló en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ese derecho a la libertad sindical, y no bastaba este pacto. Posteriormente tuvo que reforzarse más esos derechos a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sabemos que está regulado también, digamos, en el protocolo de San Salvador, no solo en el sistema de Naciones Unidas, sino de la Organización de Estados Americanos, y está reconocido este derecho en el protocolo de San Salvador. También existe la institución que vela porque se respeten esos derechos, y todos la conocemos. Sabemos que la Organización Internacional del Trabajo se preocupa de proteger ese derecho de libertad sindical, pues principalmente para los trabajadores. El derecho a libertad sindical es para empleadores y trabajadores, pero la OIT se preocupa de proteger a los trabajadores. Y desde el mismo preámbulo de la Constitución de la OIT, desde 1919, ellos en el preámbulo está este postulado y contemplaban ese derecho de que para conservar la paz universal, porque cuando hablamos de libertad sindical, cuando hablamos de mejoras económicas, cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, no solo estamos hablando de un derecho aislado, estamos hablando de un derecho social que evita la conflictividad social. Entonces, desde 1919, desde la misma creación de la OIT, está este postulado y se consideró que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Sabemos que la justicia social, la equidad y la justicia social, pues son ejes transversales en este derecho, y ellos, pues la OIT consideró que era urgente mejorar dichas condiciones. ¿A través de qué? Del principio, o sea, por supuesto, garantizando
un montón de derechos, como la fijación de una duración máxima de la jornada de trabajo. Si ustedes han visto este video de los mártires de Chicago, o sea, sabemos que esas 8 horas que nosotros tenemos de trabajo no vinieron de gratis. Sabemos que eso ha valido vidas, y desde digamos, esa revolución industrial, desde 1887, ya se peleaba, prácticamente, valga el término, por esas 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas para dormir que pedían los trabajadores, y eso les costó sus vidas. Entonces, todos estos derechos que la OIT ha creado no han venido del aire, ni esas garantías mínimas que ahora nosotros tenemos han venido de gratis también. Les digo, eso ha costado vidas, pero desde la misma creación de la OIT, entonces se postulaba este principio de libertad sindical. O sea, se ha buscado siempre la garantía de este principio. Vemos el trabajo decente. También no podemos hablar de libertad sindical sin hablar de trabajo decente, y es a través del trabajo decente que busca garantizarse ese derecho de libertad sindical. Y entonces la OIT, desde su preámbulo, en los convenios, en las declaraciones, en las recomendaciones, siempre busca que se respete esa libre asociación, ese derecho que tienen los trabajadores de asociarse, de poder formar organizaciones sindicales, porque sabemos que a través de la búsqueda de esas mejores condiciones de vida, de esa mejor calidad de vida, se va a tener menos conflictos sociales, se va a tener más paz social. Entonces siempre se busca esa libre asociación, la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, y por supuesto otros derechos como la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de todo tipo de discriminación a través de estos principios del trabajo decente. Entonces, si hablamos de sindicalización, tenemos que pasar por esas instituciones de la libertad sindical, del trabajo decente, y en ese trabajo decente, la OIT ha incluido normas mínimas que, les decía, están establecidas en los convenios, en las recomendaciones y en las declaraciones, y volvemos a encontrar este derecho de libertad sindical y derecho a la negociación colectiva, y está por todos lados. Está esta declaración de la OIT relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo. Volvemos a encontrar este derecho, la libertad de asociación y negociación colectiva. Es un derecho que está reforzado, garantizado, y así está también garantizado, digamos, a través de no solo la normativa constitucional, no solo convenios internacionales, sino también a través de la jurisprudencia. Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de crecimiento económico. No solo se trata de respetar esos derechos. Mientras más respeto a los derechos laborales tiene un país, y no somos ajenos a ello, más desarrollo, más crecimiento económico hay. Entonces están esos objetivos de desarrollo sostenible que apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de niveles de productividad, innovación tecnológica y el fomento de políticas que estimulen el espíritu empresarial. ¿Y cómo se va a estimular ese espíritu empresarial? A través de lograr el pleno empleo y productivo, y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres. Estos son los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. No se queda solo en la OIT. La Organización de las Naciones Unidas ha trazado una agenda de trabajo decente para el 2030 que busca el desarrollo sostenible. Y aquí encontramos nuevamente en el objetivo número 8 de esa agenda que ha creado la Organización de las Naciones Unidas, y en el objetivo número 8 está el trabajo decente y crecimiento económico. Y sabemos que un eje transversal
de esta agenda del trabajo decente es el derecho a la libertad sindical. Entonces, desde 1919 hasta estos objetivos que ha trazado la Organización de las Naciones Unidas para el 2030, encontramos, o sea, este derecho, y pasa por estos convenios que son por lo menos el 87 y el 98, son convenios fundamentales y regulan el derecho a la libertad sindical. Encontramos, les digo, a nivel internacional, a nivel nacional, o sea, a donde volteemos nosotros a ver, vamos a encontrar ese derecho humano a la libertad sindical. Entonces, estos convenios regulan la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Y el convenio 98 regula el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y el convenio 154 regula la negociación colectiva también. Y no hay negociación colectiva si antes no se organizan los trabajadores. Entonces, el convenio 87 contempla estos artículos que yo quisiera resaltar, y el artículo 2 establece que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, aquí elimina toda posibilidad de discriminación y no se refiere, les reitero, solo a las organizaciones sindicales como tal, sino a los trabajadores que no llegan a ese número de 20, vamos a ver más adelante, que no llega al número de 20 y que, o sea, que no pueden organizarse en sindicatos. Entonces los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, o sea, no necesitan autorización de los empleadores, tienen que cumplir, por supuesto, con esos requisitos que establece el artículo 218 del Código de Trabajo. Por supuesto, requisitos administrativos para ser autorizados, pero no necesitan de ninguna autorización del empleador. Entonces tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Sabemos que como organismo judicial, bueno, quiero regresar, digamos, a recordarles, bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero ¿quién representa al Estado de Guatemala? Sabemos que es el Procurador General de la Nación, pero aquí encontramos esta particularidad en el artículo 226 del Código de Trabajo, que no obstante, el Ministerio de Trabajo es una dependencia centralizada. Ellos tienen legitimidad para poder pedir la disolución de un sindicato ante los juzgados de trabajo. Sí, ellos se apartan de sus objetivos, de sus fines, y ellos en este caso tendrían legitimidad, el Ministerio de Trabajo, pero encontramos que no están sujetos a disolución y suspensión por vía administrativa. Es una garantía que les otorga a las organizaciones sindicales este convenio, y es bien importante este artículo también, el artículo 10 del convenio 87, porque el término organización no se limita a los sindicatos legalmente autorizados. Aquí podríamos incluir, y sabemos que como parte del organismo judicial tenemos que garantizar este derecho no solo a las organizaciones sindicales, sino también a los comités ad hoc o permanentes que representan a esos trabajadores que no llegan al número de 20 para poder organizarse en sindicatos. Y nos obliga a nosotros como operadores de justicia a adoptar el artículo 11 establece esto, que nos obliga como operadores de justicia a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el derecho de sindicación. Entonces, sin autorización previa, sin discriminación, sin estar sujetos a ninguna autorización, sin discriminación de si son sindicatos o son trabajadores nada más organizados a través de, o coaligados y representados a través de un comité ad hoc permanente, y pues se deben adoptar todas las medidas necesarias. Entonces, ese artículo 10 se refiere a organización sindical
O sea, nosotros como operadores de justicia, reitero, no solo debemos garantizarle a los sindicatos, que son organizaciones permanentes, sino también a ese grupo pequeño de trabajadores que no llega a 20 y que tienen que organizarse y que puede ser representado por consejos o comités ad hoc o permanentes. Ese derecho de organización no discrimina y se le tiene que garantizar a estos grupos. También encontramos el convenio 98 de la OIT, que establece que los trabajadores, y quiero enfatizar estos dos artículos, los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Y si queremos ver la magnitud de estas normas, pues ahí está el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que tiene, pues estos convenios que son en materia de derechos humanos tendrían preeminencia sobre cualquier disposición interna si supera estos derechos. Entonces, debe ejercerse, digamos, cualquier medida o sea, que sea, debemos adoptar como operadores de justicia cualquier medida que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. No se puede presionar, volvemos a lo mismo, derecho de libertad sindical individual. No se puede despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Yo les cuento que ahorita esta semana, no, vamos a ver, la semana pasada tuve una audiencia y aquí en esta audiencia se está pidiendo la autorización de terminación de contrato de 2 trabajadores. La particularidad es que uno sí estaba en horas de trabajo, no pidió permiso, solo avisó, pero otro, o sea, aquí, pues yo pensaría, ojalá, bueno, no estoy mencionando nombres, pero yo pensaría que aquí sí hay una violación al derecho de libertad sindical respecto al otro trabajador, porque él estaba fuera de sus horas de trabajo y se le está pidiendo la autorización de terminación de su contrato porque participó en una asamblea extraordinaria que convocó el sindicato para tratar asuntos, dicen ellos, otros asuntos, pero al final era todo relacionado con el despido de otros 2 trabajadores. Pero encontramos esta protección que no se puede despedir a un trabajador o perjudicarlo a causa de su afiliación sindical o de participar en actividades sindicales fuera de horas de trabajo. Encontramos este otro artículo también que establece que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Entonces, ¿quiénes son los que van a garantizar estos derechos? Lógicamente, somos nosotros como operadores de justicia, que vamos a velar porque se aplique adecuadamente no solo la legislación ordinaria y constitucional interna, sino estos tratados y convenios internacionales. Y aquí encontramos la forma como nosotros debemos interpretar esas normas o tomar esas decisiones, siempre protegiendo a los trabajadores contra todo acto de injerencia. Y se consideran actos de injerencia, dice el artículo 2, en el sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador. Hemos visto infinidad de casos, y lo vemos más que todo en las municipalidades, en donde a veces se forman 2 o 3 sindicatos y vemos al alcalde, y ustedes no me dejarán mentir, vemos al alcalde negociando quizás con el sindicato que no es mayoritario o negociando bajo la mesa. Pues, eso pasa frecuentemente, pero esto se consideraría como un acto de injerencia, el no respetar la negociación con el sindicato mayoritario o buscar prebendas o beneficios para
para los dirigentes sindicales que más se adhieran, digamos, a esa administración pública o de determinado funcionario, pero no pueden darse esos actos de injerencia en las organizaciones sindicales, y esto está regulado en el artículo 2 del convenio 98, pero también encontramos las decisiones del Comité de Libertad Sindical. Esta es la recopilación, perdón, de estas decisiones del Comité de Libertad Sindical, que es como el equivalente a la jurisprudencia, en nuestro caso, a la jurisprudencia emanada de la Corte de Constitucionalidad, solo que a nivel macro, pero al final es una orientación para nosotros, para los operadores de justicia, para saber en qué sentido deben ir nuestras resoluciones. Pero el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo tiene esta especie de jurisprudencia, que yo le preguntaba a un conferencista, la vez pasada estaba recibiendo una conferencia, y le preguntaba qué tan vinculantes eran para nosotros estas decisiones del Comité de Libertad Sindical. Y él me decía de que no son vinculantes más que para el país, de que se trate la decisión que adopta este Comité de Libertad Sindical, pero sabemos cuál va a ser si esta denuncia, que sabemos también que han habido quejas en contra de nuestro país, pero si esta denuncia llegara a la OIT, sabemos de antemano cuál va a ser la decisión de este Comité de Libertad Sindical. Entonces deben, al igual que los principios, deben orientarnos a los jueces y operadores de justicia para saber cómo resolver determinado conflicto que llega a los juzgados de trabajo. Entonces, el Comité de Libertad Sindical, en esta recopilación, en los párrafos, aquí están, 1189, 1190 y 1193 de esta recopilación, y que aquí, pues yo les voy a compartir el link de estas decisiones, o si no, ustedes lo pueden buscar ahí en la página de la OIT, pero establece que los trabajadores tienen derecho, o ellos dicen que los trabajadores tienen derecho de afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes sin injerencia alguna del empleador. Dice, el comité ha destacado el principio fundamental de la libre elección de las organizaciones por los trabajadores y la no injerencia, volvemos a lo mismo, de la empresa en favor de un sindicato. O sea, beneficiar a un sindicato para lograr determinadas actitudes de ese sindicato, o para no molestar, como hemos visto en la administración pública, que dice, bueno, sí, vamos a darle estas prebendas a los dirigentes sindicales o a determinados sindicatos para que no nos esté molestando. Eso es un acto de injerencia. Entonces ellos dicen, el Comité de Libertad Sindical dice que el respeto de los principios de libertad sindical exige que las autoridades públicas actúen con gran moderación en todo lo que atañe a la intervención en los asuntos internos de los sindicatos. Y dice, es mucho más importante todavía que los empleadores procedan con cuidado a ese respecto. Por ejemplo, no debieran hacer nada que pueda interpretarse como indicio de favoritismo respecto de determinado grupo de sindicatos en detrimento de otro, porque esto se consideraría como un acto de injerencia en esa actividad sindical. Entonces, ya vimos que en derecho interno, legislación interna, derecho constitucional, convenios internacionales, principios, convenios de la OIT, decisiones del Comité de Libertad, está tutelado, está protegido ese derecho de libertad sindical. Esa tutela sindical significa esa protección especial que otorga la ley a quienes ocupan cargos selectivos o representativos en las entidades gremiales, a fin de evitar modificaciones en las condiciones de trabajo, suspensiones, despidos o abusos, acciones antisindicales. O sea, no estamos hablando, porque se ha visto a las organizaciones sindicales como una amenaza, pero por esos malos dirigentes o por esas malas actitudes que tienen algunos dirigentes sindicales, que andan tapando calles, violentando el derecho a la libre locomoción, pintarrajeando paredes,
Esas son acciones antisindicales, pero digamos, la libertad sindical es una institución muy noble y que está tutelada, tiene esa protección preferente, esa protección reforzada pues, de los trabajadores. Entonces, se tutela a quienes ejercen cargos electivos o representativos, a las entidades sindicales o gremiales, y no se puede modificar esas condiciones de trabajo, suspensiones, despidos o abusos de los empleadores por acciones antisindicales. Les reitero que no, muchas veces no vienen solo de los empleadores, sino viene de los mismos trabajadores. Por eso es que ven a los sindicatos como amenaza. Entonces, ¿cuál es el objeto de la tutela sindical? Es impedir que se concreten ataques a los derechos sindicales, hacer cesar los ya iniciados o restablecer el pleno goce del derecho cercenado. Como un amparo, la tutela sindical, de hecho, es la vía para hacerla valer, luego de agotar todos los recursos, pero es como un amparo ante cualquier derecho humano violentado y pasa por ese control constitucional, por ese control de convencionalidad que tenemos que tener los jueces y demás operadores de justicia. Entonces, se debe impedir ese ataque a esos derechos de libertad sindical. Entonces, ¿quiénes están tutelados a través de ese derecho humano de libertad sindical? Todos los trabajadores que están en formación de un sindicato. ¿Desde qué momento? Desde su formación y hasta 60 días después de su inscripción. Esto está regulado en el artículo 209 del Código del Trabajo. Y el comité ejecutivo también tiene esa protección preferente. El comité ejecutivo, ya sea el comité ejecutivo provisional, o sea, desde que se constituye un sindicato, desde que se da el aviso, en ese mismo acto de constitución se nombra al comité ejecutivo provisional. Ellos también están protegidos desde que se da ese aviso a la Inspección General de Trabajo, mientras ejerzan sus cargos y hasta 12 meses después de haber cesado en los mismos. También están protegidos todos los trabajadores ante el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social. La diferencia es que aquí pues se va a proteger a todos los trabajadores que están en la formación del sindicato, aquí solo al comité ejecutivo provisional y permanente o pues el que se nombre con carácter permanente, pero duran 2 años en sus funciones. Y en este caso se protege a todos los trabajadores, estén sindicalizados o no, sean o no parte del comité ejecutivo, estén o no en la formación del sindicato, pero una vez planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social, desde que se entrega el pliego de peticiones y hasta que se encuentre firme la resolución que finalice el conflicto, que en este caso sería el levantamiento de las prevenciones, ahí se levantan las prevenciones, pero ellos están protegidos, también gozan de esa tutela sindical. Entonces, tenemos el derecho, o sea, en ese preámbulo de libertad sindical, de protección digamos, a las organizaciones sindicales, tenemos este derecho de sindicación que está regulado, pues, en el artículo 206 del Código de Trabajo. Ahí está la definición de sindicato. Dice que es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente constituida. Volvemos a encontrar aquí la naturaleza de las organizaciones sindicales. No hay otra razón de ser de los sindicatos más que el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Si los sindicatos se apartan de este objetivo, pues correrían el riesgo de ser disueltos. Encontramos este derecho, encontramos la clasificación también de los sindicatos de empresa. Esta clasificación está contenida en el código, hay otra doctrinaria, pero, o sea, en el código, en los convenios internacionales, no vamos a encontrar más que estas.
que estamos hablando de los sindicatos de empresa, que son los sindicatos que puede ser de varias profesiones u oficios, pero que laboran en una misma empresa. Pues están clasificados de esa forma. Encontramos a los sindicatos gremiales también, que son sindicatos formados por trabajadores de una misma profesión u oficio, de industria. Pueden ser distintas profesiones u oficios, pero de una misma actividad industrial. Los campesinos, que son los que se forman por trabajadores agrícolas o de fincas, y los urbanos, que por exclusión son los que no son campesinos. Esta clasificación la encontramos en el Código de Trabajo. Lo que nosotros vemos regularmente, y no me dejan mentir quienes están en este ramo, siempre es conflictos colectivos planteados por sindicato de empresa en menos cantidad o en menos número. Los conflictos colectivos planteados por gremios. Hemos visto, por ejemplo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o del Ministerio de Salud, conflictos colectivos planteados solo por médicos, pero la Corte de Constitucionalidad, en este caso, protege, jurisprudencialmente ha dicho que aunque sea el planteamiento se haga solo por sindicatos gremiales, pues en este caso se protege a todos los trabajadores. Y pues yo no he tenido, no sé si alguien, yo sé que aquí hay jueces también, pero no sé si alguien ha tenido conflictos colectivos planteados por sindicatos de industria, campesinos, urbanos, pero yo me concretaría, digamos, a que nosotros vemos estos dos, de empresa y gremiales. Entonces esa es la clasificación que se hace de los sindicatos. Ahora, la representatividad de los sindicatos, si hablamos de los sindicatos de empresa, pues la tendrán el sindicato mayoritario. Sabemos que ellos año con año tienen que mandar un padrón a la Inspección General de Trabajo de los afiliados al sindicato. Vemos a veces conflictos intersindicales ahí, los mismos sindicatos peleándose por tener más afiliados, pero debe negociarse el pacto colectivo o convenio colectivo con el sindicato que tenga el mayor número de trabajadores afectados por la negociación. Yo les comparto que en una oportunidad yo tuve un conflicto colectivo planteado por una institución pública también. Ellos lo que alegaban era un conflicto intersindical. Ya vimos en el contenido del derecho colectivo que hay conflictos entre los mismos sindicatos también, pero lo que alegaban no venía del empleador, la denuncia, ni en contra del empleador, sino alegaban de que el ministro X había negociado el pacto colectivo con dos sindicatos minoritarios. Entonces, y en ese sentido están también las decisiones del Comité de Libertad Sindical, que la negociación podría hacerse si se unen dos o más sindicatos, si supera el número del sindicato mayoritario, pues este es el sindicato que va a tener representatividad de los trabajadores. Entonces, pues lo que se busca está en el Código de Trabajo, en el artículo 51, que se debe negociar con el sindicato mayoritario, pero al final lo que se busca es la representatividad de todos los trabajadores. Y luego tenemos en el caso del sindicato gremial, que cuando se trate de diferentes profesiones u oficios, se va a negociar con el sindicato, digamos, vamos a ver, les pongo un ejemplo, el IX podría tener un sindicato de trabajadores sociales, un sindicato de médicos, un sindicato de secretarias. Entonces estará obligado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a negociar con la profesión o con la profesión que busque mejorar esos derechos. Por ejemplo, los inspectores de trabajo que quieran vehículos o los médicos que quieran equipo médico, pero también establece o prevé el artículo 51
¿Qué pasaría si estos distintos sindicatos gremiales quieren negociar todos? Pues tendrán que tener una representación cada uno para ir frente al patrono y poder negociar, y en caso de que no lleguen a este acuerdo, entonces deberá negociarse con cada profesión u oficio por separado, porque en el caso de los sindicatos gremiales, cada uno tendrá sus propios intereses, sus propias, digo yo, necesidades o peticiones ante el empleador. Entonces, lo que se busca siempre es la representatividad de los trabajadores. Hay límites al derecho de sindicación, hay límites para todo el derecho, o sea, no, el derecho no es absoluto, lo sabemos. En el caso del derecho de sindicación también los hay. Y el primero es de las Fuerzas Armadas y de Policía. Ellos no pueden participar en sindicatos. Esto lo establece el artículo 1 de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga para los Trabajadores del Estado, pero también el artículo 5 del Convenio 98, el 1 del Convenio 154 y el 9 del Convenio 87, deja en plena libertad a los estados que ellos regulen el derecho de que las Fuerzas Armadas y de Policía puedan pertenecer a los sindicatos. En nuestro caso, no lo pueden hacer. Ellos no pueden, tienen esa limitación al derecho de libertad sindical y, consecuentemente, al derecho de sindicación. También la tienen los representantes del patrono. Imagínense ustedes a un gerente financiero del lado del sindicato, mostrándoles los estados financieros a las organizaciones sindicales, decir, miren, sí, nuestro patrono tiene la capacidad de otorgarnos estos derechos. Imagínense a un gerente de recursos humanos con toda la convenciendo a toda la planilla. Imagínense a un director del jurídico dejando indefenso al patrono. Está esa limitación también, la establece el artículo 212 del Código de Trabajo, que los representantes del patrono y demás trabajadores análogos, o sea, cuando decimos demás trabajadores análogos, si queremos nosotros ver cómo se delimitan estos representantes del patrono, pues basta que vayamos al artículo 4 y al 351 del Código de Trabajo, y ahí nos define quiénes son los trabajadores de confianza. En el caso del Estado de Guatemala pasa una particularidad acá, y es que la Corte de Constitucionalidad ha limitado ese derecho al Estado como tal, digamos a los funcionarios que dirigen las instituciones, y ha dicho que no cualquier persona que el empleador diga que es representante del patrono se le puede limitar el derecho de libertad sindical. Para eso debe estar regulado en una disposición interna, y les pongo un ejemplo. Podemos hablar del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es tan disperso que encontramos a un director de área y podría decir el Estado de Guatemala, pues sí, él es trabajador de confianza, pero dice la Corte de Constitucionalidad, no señores, ustedes tienen que delimitar el número de funcionarios que van a constituir ese listado de trabajadores de confianza. Y no solo eso, sino que esa delimitación tiene que estar en un documento consensuado por empleadores y trabajadores, no a su plena libertad, sino consensuado entre empleadores y trabajadores. Y solo a esos que ustedes lleguen al consenso de que constituyen trabajadores de confianza, pues no, solo a ellos podrá limitárseles ese derecho de libertad sindical. Entonces, así lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad. También tienen limitación a ese derecho de libertad sindical. Sabemos, los magistrados y jueces, ese cargo es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión. Pero enfatizo en que no pueden ejercer cargos directivos en sindicatos. Ahora, esta es la exclusión que hace la Constitución, y el artículo 5, recuerdo, del convenio 154 de la OIT, dice o establece que debe de
de ser más inclusivos en cuanto a los grupos de trabajadores que se excluyen de ese derecho de libertad sindical. Pero yo podría referirles de que y un compañero de aquí del ramo laboral, de aquí en la capital, pues estaba con la intención de formar un sindicato de jueces. Al final, pues no, creo que no le fue autorizado, pero es por esta limitación. En mi opinión, o sea, nosotros como jueces de trabajo entraríamos en un conflicto de intereses si formáramos parte de un sindicato, pero viéndolo desapasionadamente, no hay ninguna limitación para los jueces más que los cargos directivos en sindicatos. No podría limitarse ese derecho. Y encontramos también otra limitación al derecho de libertad sindical, que es para los menores de 15 años. Sabemos que la edad mínima de admisión al empleo ya no está en 14 años, ahora está en 15 años, porque el convenio 138 de la OIT pues deja a los países que, atendiendo a su cultura, a su idiosincrasia, puedan fijar la edad mínima de admisión al empleo. Tristemente hay países que la tienen en 12, 13 años, pero en nuestro país, a partir de este acuerdo ministerial 260-2019, que operativiza el convenio 138 de la OIT, pues ya se fijó la edad mínima de admisión al empleo de 15 años y sabemos que no solo se trata de contratar a un menor de edad, sino que tiene que pasar por un proceso de autorización en la Inspección General de Trabajo, en donde se le pueda, entre otros trámites, solo se los estoy parafraseando, este convenio 260-2019, entre otros trámites, tendrá que hacerse un banco de datos de los menores de edad que quieren trabajar. Aparte de eso, tienen que pasar por un proceso en donde se les instruya de cuáles son los trabajos que no pueden desempeñar, y son esos trabajos forzosos, esos trabajos que constituyen las peores formas de trabajo infantil, la trata de personas. ¿Cuántos niños o niñas vemos engañados que les ofrecen trabajos, pero ya tienen que pasar por ese proceso en donde se les explique qué trabajos no pueden desempeñar, y luego por otro tiempo, otro espacio, en donde se les explique cuáles son sus derechos, y entonces pues ya no estaría en 14 años la edad mínima de admisión al empleo, y consecuentemente este artículo 212 tácitamente quedaría modificado de que los menores de edad, no de 14, sino de 15 años, sí pueden participar en la formación de un sindicato, pero no pueden participar en el comité ejecutivo, por ejemplo. Entonces encontramos estos límites al derecho de sindicación, Fuerzas Armadas y de Policía, trabajadores de confianza, magistrados o jueces en cargos directivos, menores de edad en cargos directivos. Y pues eso es lo que les quería hablar del derecho de sindicación. Y de los contratos colectivos de trabajo me pidieron que les hablara, pero yo me voy a limitar a decirles que regula el artículo 38 del Código de Trabajo sobre el contrato colectivo. ¿Por qué? Porque es inaplicable. Yo les decía, desde el 2009 estoy en este ramo, he platicado con otros compañeros y no he visto nunca un contrato colectivo de trabajo. Esto es inaplicable, pues está ahí la norma. Y el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entonces entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios de patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su estricta responsabilidad a que algunos o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. ¿Cómo interpreto yo esta norma? Es un contrato de trabajo tal, solo que suscrito entre los empleadores y el comité ejecutivo en representación del sindicato. Lógicamente, siempre debe buscarse de que se mejoren las condiciones las condiciones de trabajo, se mejoren las condiciones laborales para los trabajadores,
se mejoren los ingresos, se mejore la calidad de vida. Si lo vemos en la literalidad tal cual lo dice, lo regula el Código de Trabajo, y si lo vemos como un sinónimo del convenio colectivo, pues sabemos que el convenio colectivo puede suscribirse entre los trabajadores organizados en sindicatos o bien trabajadores coaligados representados por el comité ad hoc o permanente y los empleadores. Pero de eso, pues entiendo que la otra semana el señor magistrado Obdulio les va a hablar de ese tema. Y me quedaría nada más con el concepto de contratos colectivos de trabajo. Ahora, ¿cómo el derecho de libertad sindical, de organización sindical, no está limitado para los trabajadores? Pues tampoco vamos a ver a los empresarios, a los empleadores organizados en sindicatos. Ellos se organizan en cámaras empresariales. Ahí vemos la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, y todos ellos pues están aglutinados en el CACIF. Esa es la forma de organizarse. Si ellos en determinado momento buscaran la protección o que se regulara esa actividad o que se les protegiera, pues tampoco están ajenos, en mi opinión, a esos convenios, a esas disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero esa es la forma como ellos se organizan. De hecho, si vemos el diálogo social, si vemos esa negociación a nivel macro, vemos que la OIT está constituida en forma tripartita, empleadores, trabajadores y Estado. Entonces el diálogo social, si se busca mejorar las condiciones de trabajo a nivel macro a través del diálogo social, pues intervienen estas cámaras empresariales, intervienen las organizaciones sindicales, interviene el Estado. Entonces, eso es lo que puedo yo compartirles sobre la libertad sindical, y estoy dispuesta aquí a su disposición para solventar cualquier inquietud. La Corte de Constitucionalidad pues ha emitido disposiciones siempre buscando la protección del derecho de libertad sindical, delimitando, como les decía, a los, o sea, que no se pueda coartar ese derecho de libertad sindical a los trabajadores de confianza, y pues también que se proteja, o sea, todo está en sintonía de esos convenios internacionales, que se proteja el derecho de libertad sindical. Y si nosotros como funcionarios públicos y como operadores de justicia en determinado momento tenemos que tomar una decisión, pues no lo tenemos que ver en función de que los sindicatos o las organizaciones sindicales son una amenaza, que lastimosamente así la han hecho ver algunos dirigentes sindicales, pero como operadores de justicia siempre debemos ir en esa dirección de tomar la decisión que más garantice y que menos restrinja el derecho de libertad sindical, porque es una institución muy noble. Busca que se garanticen derechos, que se mejoren condiciones de vida, y les digo, pues gracias a Dios, en el organismo judicial tenemos ese beneficio de los derechos que están establecidos en el pacto colectivo, pero no pasa lo mismo allá afuera. Vemos condiciones de trabajo, y yo les podría poner un ejemplo palpable, que es el de las empresas de seguridad. Yo no he visto un sindicato en las empresas de seguridad, y no sé si lo podrían hacer, no considero que no, pero llora sangre a veces las condiciones, y no solo en las empresas de seguridad, en otros ámbitos también lloran sangre esos derechos que no llegan ni a los mínimos, ni se respetan las garantías mínimas. Al final, lo que se busca con estas
estos derechos fundamentales y especialmente el derecho a organizarse en sindicatos es pues que se puedan mejorar esas condiciones de vida. Y pues no deben de haber abusos, lógicamente, y hemos visto ahí trabajadores tapando calles y todo, pero esas son actividades antisindicales y denigran esta institución, pero es una institución muy noble. Pero estoy aquí a la orden, licenciada Debra. Licenciada Gaby. Buenas noches a todos. Queremos agradecer, maestra Maribel, por tan magistral exposición. La verdad que ha sido para nosotros un verdadero honor poder contar con usted. Por el momento no nos han hecho muchas preguntas. Hay una mano levantada, ahorita la vamos a otorgar. Solo tenemos una interrogante. Nos pregunta alguien, en el caso de los aspirantes a jueces de paz, que si a ellos se les limita el derecho a libertad sindical. Pues mire, yo como les decía, si vemos en su justa dimensión, yo les decía mi opinión en el caso de que si somos de jueces laborales entramos en ese conflicto de intereses, pero más allá de eso no hay ninguna limitación. El artículo 207 sí establece que el cargo de jueces, si no hace distinción de jueces de paz o jueces de instancia, sino el cargo de jueces es incompatible con la de dirigente, o sea, con cualquier cargo directivo en una organización sindical, pero más allá no hay ninguna limitación. Y como les decía, si buscamos una forma de interpretar, vamos a tomar la decisión que menos restrinja derechos y que más garantice. Yo diría que no hay limitación. Gracias. También tenemos un comentario, nos dice, el patrono organismo judicial no cumple con el pacto suscrito, como usted dice. A muchos jueces a través del Consejo de la Carrera Judicial niegan autorizar los periodos de vacaciones. También nos dice, ¿los jueces podrían considerarse como puestos de confianza? No podrían tomarse como puestos de confianza porque, como yo les decía, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad está en el sentido de que tienen que delimitarse los puestos de confianza y tienen que delimitarse no en un reglamento, sino podría ser en el pacto colectivo, que es una disposición consensuada entre empleadores y trabajadores, y tendrían que estar incluidos ahí los puestos de confianza. Si no estamos incluidos los jueces como puestos de confianza, no lo somos. Y es más, en esta negociación del pacto colectivo, a nosotros nos dejaron fuera y pues hago la salvedad que muy bien merecido digamos, esa reclasificación salarial que hicieron para los auxiliares judiciales, súper merecida, porque se sacrifican, se esfuerzan por realizar su trabajo, pero yo pertenezco, digamos, al Instituto de Jueces y Magistrados de Trabajo y Previsión Social, y nosotros como instituto hicimos una solicitud para que nosotros los jueces nos incluyeran en esa reclasificación, porque no estamos excluidos, no, o sea, nos alcanza ese derecho a la negociación colectiva. Recordemos que la negociación colectiva tiene un efecto erga omnes, o sea, nos alcanza a todos los trabajadores del organismo judicial y nosotros no somos empleados de confianza para que nos dejen fuera de ese derecho de libertad sindical, de ese derecho de negociación colectiva, de ese efecto erga omnes del pacto colectivo, pero nos excluyeron y nos dijeron, no, no nos mencionaron a Couture, pero nos dijeron, mire, una forma de respetar el derecho de igualdad es tratar desigual a los desiguales, nos dijeron, así lo dice Couture, pero al final no nos incluyeron, no somos trabajadores de confianza, no estamos en un listado en donde nos excluyan de ese derecho. Y la otra pregunta era sí, las vacaciones, ¿verdad? Que se violenta el derecho. Y quiero decirle que sí, estoy de acuerdo con usted. En mi caso, yo tuve en una ocasión, un comisario
quería salir de vacaciones, recuerdo que tenía 3 periodos, llegó con nosotros y no, o sea, no fue que nosotros le limitáramos el derecho a salir de vacaciones, sino que cuando llegó ya tenía acumulados 2 periodos más el que se cumplió, 3 periodos. Entonces yo llamaba a recursos humanos para que pudieran nombrar a un itinerante para que lo cubriera y le digo, mire, no tenemos personal, yo no puedo asignarle o la secretaria no puede asignarle a otra persona para que goce de ese derecho digamos, para que lo cubra mientras él goza de derecho de vacaciones. Entonces, ¿sabe qué me contestaron de recursos humanos? Me dice, mire, entonces que no salga, dígale que no se puede. Entonces, ¿qué le contesté yo? Mire, jamás haría eso, le digo, porque somos un juzgado laboral y aquí, en el juzgado laboral, nosotros tendríamos que comenzar por respetar esos derechos laborales. Entonces, le digo, logramos que se nombrara a un itinerante, pero entiendo que el tema del consejo de la carrera judicial pasa por la ausencia de jueces, por la falta de jueces, pero hoy precisamente me estaba enterando de que ya nombraron a una nueva promoción, entonces es oportunidad de pedir ahorita las vacaciones y ojalá que les nombren a un nuevo juez, y sabemos que parte del paquete es pues que no podemos dejar acéfalo el juzgado y que si no hay una persona que nos sustituya, pues no podemos salir de vacaciones, pero quizás esta sea la oportunidad, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Gracias. Tenemos varias preguntas, pero también tenemos unas manos levantadas. Les vamos a otorgar la palabra por el orden. El licenciado Mario Rosales ya tiene bastante tiempo de tener su mano levantada. ¿Puede dirigirse, licenciado Mario? Muchas gracias, licenciada y doctora. Perdón con la pregunta. Es de que yo he tenido el conocimiento de que varios compañeros de elementos de seguridad quieren o han querido sindicalizarse. Sin embargo, me han comentado de que se los prohíben de parte de los jefes, ¿verdad? Entonces no sé hasta dónde llega esa limitación para ellos de no poderse sindicalizar cuando ellos pues han querido, algunos pues han querido sindicalizarse. Entonces no sé por qué razón es de que se les ha vedado ese derecho, y ellos a lo que tienen miedo es de que por el renglón al que pertenecen algunos, ¿verdad? Que es en renglón 031, entonces eso ellos lo que dicen que como estamos en contrato, me dicen, entonces que nos pueden despedir. Entonces esa duda quisiera yo que me lo pudiera responder, doctora, disculpe. Sí, fíjese que yo lo mencionaba hace un momentito, que sí lo limitan el convenio 87, el artículo 9, el convenio 98, el convenio 154, creo que es el artículo 1, el convenio 98, no recuerdo el artículo, pero sí lo limita. Y también la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, el artículo 1, sí lo limita. No hay, recuérdense que en base al artículo 2 de la ley del organismo judicial, la fuente de nuestro derecho es la ley y la jurisprudencia la complementa. Y en este caso, ni la ley, ni la legislación ordinaria interna, ni la Constitución, ni tratados internacionales se lo permitirían, ni la jurisprudencia. Entonces no hay una fuente para que ellos puedan organizarse y sí está limitado ese derecho. No sé si contesto a su pregunta, licenciada. Sí, licenciada, muchas gracias. Oye, Está bien. Es que voy conduciendo. Por su participación. También Marielos tiene su mano levantada. También estaba comentando en el chat. Sí, buenas tardes, licenciada, y buenas tardes a todos. Mi duda era en cuanto a los derechos laborales, por ejemplo, como lo exponía por escrito. En periodo de vacaciones nosotros siempre cubrimos, digamos, nuestra mesa y aparte cubrimos la mesa de otro compañero, por lo cual tenemos doble carga de trabajo
que es como una condición para poder salir de vacaciones, ¿verdad? Siempre he tenido esa duda de por qué no hay personas que cubren, porque sí, a veces es demasiado alta la carga de trabajo. Y muchas gracias por responder a mi pregunta, licenciada. Sí, fíjese, licenciada, que si lo vemos vamos a ver si se aplica supletoriamente, el Código de Trabajo establece como una de las condiciones para que se otorgue el periodo vacacional es que no se afecte la buena marcha de la empresa y además que no se recargue el trabajo de los demás compañeros. En este caso, o sea, como por costumbre o por práctica, se ha hecho así. Entonces, mire, yo no encontraría otra respuesta a la solución de este problema más que se busque, porque recuérdense que los representantes de los trabajadores siempre son las organizaciones sindicales y que se busque el apoyo de la organización sindical, del organismo judicial, para que se atienda esa situación y que puedan contratarse a más trabajadores temporales para que puedan cubrir el periodo vacacional. No encontraría otra respuesta. Si lo vemos en función de los trabajadores, pues es un derecho y aplicado supletoriamente el Código de Trabajo. No está regulado en la Ley de Servicio Civil, pero aplicado supletoriamente el Código de Trabajo, pues no tendrían que recargarle a otros trabajadores el trabajo. Pero la vía que yo encuentro para poder solucionar este problema es que se siente a negociar el sindicato con los representantes del organismo judicial y que pueda atenderse esta situación. Pero usted tiene toda la razón. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Bueno. Su participación. También el chat está bastante activo. Nos preguntan, en el caso en que se realice un pacto colectivo con un sindicato gremial, ¿no atrae a los demás trabajadores de la empresa que no sean del gremio? Sí, sí los beneficia. En ese sentido se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad que extiende el beneficio a todos los trabajadores. Yo les comparto que en el 2012 tuve el planteamiento de un conflicto colectivo planteado por, valga la redundancia, por un sindicato gremial y pues se protegía a todos los trabajadores. Nos llenamos del Ministerio de Salud, creo que fue, nos llenamos de incidentes porque se protegía a todos los trabajadores. En ese sentido está la jurisprudencia de que se extiende el efecto a todos los trabajadores, no solo al gremial. Inclusive, aunque se fuera digamos, por decirle algo, del hospital de Chiquimula, el gremio de médicos del hospital de Chiquimula plantea un conflicto colectivo y la jurisprudencia está en el sentido de que se protege a todos los trabajadores. O sea, le digo yo, pues qué bueno por los trabajadores, pero en el caso de nosotros, pues sabemos que vamos a tener la cantidad de incidencias ahí pidiendo reinstalaciones o terminaciones, pero en ese sentido está la jurisprudencia. Muchas gracias. También preguntan, ¿a quién le corresponde la reinstalación de trabajadores en las municipalidades? ¿Al consejo o al alcalde municipal? Qué buena pregunta. Pues miren, la autoridad máxima es el consejo, así lo dice la Constitución, pero quien ejecuta las decisiones del consejo es el alcalde municipal. Y en este caso, pues no sería una decisión del consejo, sino una decisión de un juez que no está sujeta a discusión por parte del consejo. Entonces yo pensaría que es el alcalde municipal, porque solo es ejecutar nada más la reinstalación. No tendría que someterlo a consideración del consejo para que diga si sí se reinstala o no se reinstala. Al final, la reinstalación es una sentencia no definitiva, una sentencia interlocutoria, pero al final sentencia que tiene que ejecutarse, que ya se declaró el derecho y que no estaría sujeto a discusión por parte del consejo. ¿Cómo cree usted que va a operar el derecho sindical en la aplicación del convenio 175 de la OIT?
Excelente pregunta. Mire, para comenzar, yo, yo estoy, no me da pena decirlo, estoy en completo desacuerdo con el convenio 175 de la OIT. Ahora, la condición para que puedan participar en sindicatos es que sean trabajadores. Yo les decía al inicio de esta conferencia que la llave para entrar al campo del derecho laboral es mi condición de trabajadora. Y si yo soy trabajadora, no importa que sea a tiempo parcial, voy a tener ese derecho a la libertad sindical. No se me podría limitar. Y volvemos a lo mismo, vamos a siempre a optar por la norma que más garantice y que menos restrinja. Entonces, si me pregunta, la que más garantiza, pues aunque sea trabajadora a tiempo parcial, no tengo ninguna limitación para ejercer ese derecho. También preguntan la vía judicial para solicitar la disolución de un sindicato, toda vez que es la Inspección General de Trabajo quien tiene la facultad de solicitarla al juez. Sin embargo, el artículo 226 del Código del Trabajo no indica taxativamente la vía. Es la vía ordinaria. Sí, es la vía ordinaria. Como se pide una prestación, así se pide la disolución, solo que sería por el ministro de Trabajo y se demanda al sindicato y a través de su representante legal, que en este caso sería el comité ejecutivo. Otra pregunta. Un trabajador que es integrante del comité ejecutivo del sindicato, ¿le pueden pedir autorización de terminación de contrato a través de un incidente por estar emplazado el patrono o prevalece el derecho de inamovilidad y debe discutirse a través de un juicio ordinario? Mire, si se pide la autorización para terminación de contrato, recuerdo que es el artículo 223, literal D, establece que es la vía ordinaria. Si es dirigente sindical, pero si confluye la dirigencia sindical con el emplazamiento, lógicamente todos los trabajadores, sin exclusión de que sean parte del comité ejecutivo, consejo consultivo, una vez esté emplazada la entidad, en mi opinión, todos los trabajadores tendrían que pedir su reinstalación a través de la denuncia o la terminación a través del incidente. Pero si no está emplazada la entidad y solo es la dirigencia sindical, tanto para reinstalar como para despedir, es la vía ordinaria. Una entidad que esté emplazada y despide a un trabajador, ¿tiene un plazo para solicitar su reinstalación? Sí, si hablamos del contexto de la administración pública, el plazo para ejercer cualquier derecho es de 3 meses, así lo establece el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil, y si hablamos de trabajadores de la iniciativa privada, es un derecho que proviene del Código de Trabajo, entonces la puede pedir en 2 años en base a lo que regula el artículo, recuerdo que es el 264 del Código de Trabajo, que establece el término de prescripción en 2 años. Iniciativa privada 2 años, trabajadores de la administración pública 3 meses. 3 meses si se regula por la Ley de Servicio Civil. Si se regula por otra norma que beneficia un plazo, que contenga un plazo mayor, es la norma especial y es la que se tomaría en cuenta para el término de prescripción. Preguntan, ¿cuál es su opinión o si considera usted que hay violación a los derechos laborales de los jueces de paz, quienes trabajan 24 horas los 365 días del año? Mire, eso está grabándose, pero yo le voy a contestar con toda sinceridad porque también fui jueza de paz. Pues sí, hay violación a la dignidad del juez de paz, a los derechos del juez de paz. O sea, es imposible que un juez esté las 24 horas de los 365 días del año en una judicatura. Tiene que compartir con su familia, tiene que recrearse, tiene fines de semana para descansar, tiene que dormir y me pregunta
no tengo otra opción, no le estoy diciendo mi opinión, o sea, le estoy hablando por derecho constitucional, que sí va en contra de la dignidad del trabajador. No sé, está grabándose, pero es mi opinión. Todas las conferencias de la Escuela de Estudios Judiciales las pueden encontrar en la biblioteca, pero esta parte de preguntas no queda constancia. Qué descanso. Solo su conferencia. Qué bueno. Todas las preguntas, esa parte se corta, ¿verdad? Bueno. Está bien, qué descanso. También preguntan que si un patrono puede despedir a un trabajador por no vacunarse, aduciendo que debe cumplir con las medidas salubres. No, jamás. O sea, mire, el vacunarse es disponer sobre su cuerpo y sí se establece. Recuerdo que es el artículo 77, literal, vamos a ver, F, bueno, no recuerdo, le voy a mencionar una norma equivocada, pero ahí está. Las causas que facultan al trabajador para dar por finalizado el contrato de trabajo están establecidas en el artículo 77. Las obligaciones y prohibiciones de los patronos y trabajadores están establecidas en el Código de Trabajo. Entonces, las obligaciones de los trabajadores, creo que es el artículo 61, literal F, si no ustedes me corrigen, pero por ahí está, que los trabajadores tienen obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que sean pertinentes, y yo les podría decir usar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia o usar alcohol en gel, mantener el distanciamiento social. Pues esas serían las medidas de seguridad que estaría obligado el trabajador a acatar, pero sobre su cuerpo él dispone, y no podría ser una causa de despido el que no quiera vacunarse. Gracias, el artículo 63 es, gracias. No es, o sea, no podría invocarse como causal de despido el hecho de que el trabajador voluntariamente no quiera vacunarse. Ahora, si no quiere usar mascarilla, si no quiere mantener el distanciamiento, si no se lava las manos, si no usa alcohol en gel, y se lo dicen, ahí sí podría constituir una falta laboral que puede ser sancionada primero por amonestación escrita, después con despido, salvo que por el reglamento interno, el pacto colectivo contemple la amonestación verbal, pero esas son las escalas, digamos, en que podría sancionarse a un trabajador que no acata esas medidas dispuestas en un reglamento, que sería amonestación verbal por disposición de pacto o reglamento, amonestación escrita por disposición del Código de Trabajo, y luego el despido. Siempre respetando el derecho al debido proceso, ¿verdad? Que se defiende al trabajador, pero jamás por no estar dispuesto a vacunarse. Muchas gracias. También preguntan si alguien es directivo de un sindicato del organismo judicial, goza de inamovilidad y viene recursos humanos y lo traslada a otro lado, aduciendo que es por traslado motivado. ¿Es correcto que lo trasladen? Mire, si el traslado motivado está debidamente documentado, o sea, porque el traslado motivado entiendo que se pide a recursos humanos. Entonces, tiene que estar documentado. ¿Por qué se está pidiendo el traslado motivado? Ahí no pasa nada, aunque sea dirigente sindical. Y la jurisprudencia está en el sentido de que puede trasladarse a un trabajador y no necesariamente puede, significa eso, digamos, una afectación. Pero si se acreditara que el traslado deviene o sea, como un acto de represalia por pertenecer a la dirigencia sindical, en ese caso, lo que se protegería no sería tanto el hecho de haber sido trasladado, sino la violación a su derecho de libertad sindical. Sí. No sé si contesto a su pregunta o me dice.
que sí, si no, en el chat pueden decirlo o también pueden levantar su mano. También preguntan, ¿puede proceder la ejecución de la reinstalación el alcalde municipal interino? Sí, sí, porque no es a la persona o al cargo que se le ordena, sino es a la entidad autónoma, a la municipalidad, representada ya sea por el alcalde titular o por quien lo sustituye, que en este caso sería el síndico primero, entiendo, recuerdo. Sí, procede. Cuando se despide de nueva cuenta a un trabajador reinstalado y el patrón no continúa reinstalado, debe solicitar otra vez su reinstalación, aun cuando ya se estableció que hay una relación de trabajo. Bueno, allí para mí sería una simulación de reinstalación, pero no se cumplió con la orden emanada por el juez de reinstalar al trabajador. Que se ordena la reinstalación, hoy se reinstala y mañana se despide. Recordemos que el derecho del trabajo o el contrato de trabajo, mejor dicho, no es un contrato escrito, sino es un contrato realidad. ¿Y qué en realidad está pasando en esa actividad? Se le reinstaló, pero se le despidió. Esa es una burla a ese derecho que ya está declarado. Le decía en una sentencia, una sentencia interlocutoria, entonces sí tendría que cumplirse. Para mí no necesitaría no necesitaría iniciarse otra denuncia de reinstalación, simplemente tendría que cumplirse con esa denuncia y que fue una burla reinstalarlo y al día siguiente despedirlo. No se está cumpliendo con lo ordenado. ¿Tiene alguna limitante encontrarse en un renglón presupuestario diferente al 011 para poder ejercer el derecho a la libre sindicación? Muy buena pregunta. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad está en el sentido de que en el proceso de formación del sindicato es que tiene que alegarse que no es un trabajador, un auténtico trabajador, pero ya una vez formado el sindicato, si participó en la formación del sindicato, si se afilió, ya posteriormente no podría alegar que no es trabajador. Y sí, en ese sentido está la jurisprudencia. Entonces, si lo vemos en función de la organización, de la dirigencia sindical, o sea, no podría alegar que no es trabajador una vez ya inscrito el sindicato, o no podría alegar que no es parte del sindicato si ya se inscribió. Si lo vemos en función de un emplazamiento, una vez emplazada la entidad o la dependencia, no le es dable, no le es válido al empleador decidir de quién pide autorización o de quién no. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha dicho de todo trabajador, no le corresponde a usted decidir si pide autorización o no. Tiene que pedir autorización de todo trabajador, aunque sea renglón presupuestario 029, 022. Lo que tiene que hacer el juez es que en ese análisis de si corresponde o no la reinstalación, primero tiene que hacer el análisis de que si hay o no relación de naturaleza laboral. Y si es una simulación, si en ese renglón 029 se está dando una simulación y el juez ya lo determinó, lógicamente va a ordenar que se reinstale. Así está la jurisprudencia. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de un consejo consultivo y cuál es la base legal del mismo? Bueno, el consejo consultivo, su función es puramente asesora. Los derechos, pues no tiene ese derecho de inamovilidad que tienen el comité ejecutivo. Ellos solo tienen esa función asesora. Ahora, si me deja, voy a ver el consejo consultivo.
Vamos a ver, los sindicatos son utilidades. Mires, ahorita le busco el fundamento del Consejo Consultivo. Es el 224. Función puramente asesora, 224 del Código de Trabajo. Función puramente asesora, no tienen derecho de inamovilidad, salvo que el mismo pacto colectivo de condiciones de trabajo lo regule. Preguntan si usted podría explicar en qué consiste la contratación del renglón 023 en el organismo judicial y qué ventajas y desventajas tiene. No tengo presente qué incluye el renglón 023, pero si me indica, yo le podría decir las ventajas y desventajas. Muchas gracias. También nos comentan, en el caso del personal de emergencia, que en algunas ocasiones sobrepasa las 48 horas seguidas, ¿cuál es la normativa aplicable con ellos? Sí, mire, en el caso de servicios esenciales, le llama el Código de Trabajo, y también está en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, digo pactos colectivos no, sino convenios colectivos. Ellos no tienen ninguna limitación para sindicalizarse, pero sí para ejercer ni para la negociación colectiva, pero sí tienen la limitación para el derecho de huelga. Entonces, para poder disponer, digamos, de ejercer ese mecanismo de presión, tienen que estar cubiertos los servicios básicos y solo pueden irse a huelga por porcentajes una vez estén cubiertos los servicios esenciales. Por nada se pueden desatender, por ejemplo, un hospital, tendrían que estar cubiertos los servicios esenciales y la mitad de trabajadores ejercer el derecho de huelga, pero no todos, no desatender esos servicios. Esa es la limitación, la única limitación que tiene. ¿Qué procede contra los patronos que obligan a sus trabajadores a trabajar cuando han dado positivo en la prueba de COVID-19? Yo pienso que ellos estarían violentando el Código de Salud, las medidas, o sea, sabemos que es una enfermedad contagiosa, sabemos que tiene que estar suspendido. Primero tendría que intervenir el ICS. Si hablamos en el contexto del organismo judicial, hay médicos internos del organismo judicial que pueden disponer la suspensión. Si hablamos en el contexto de las empresas privadas o trabajadores del Estado, el ICS podría disponer la suspensión. Entonces, la prueba de COVID que da positivo, digamos, sería suficiente razón para que el trabajador no vaya a laborar, aunque su patrono lo obligue. No podría despedirlo por esa razón, porque su ausencia es justificada, y el despido, creo que es el artículo 77, el literal F del Código de Trabajo, establece que es causa de despido el faltar 2 días laborales al trabajo sin justificación, pero en este caso habría sobrada justificación para que ese trabajador no se presente a trabajar, y el patrono bajo ningún punto de vista lo puede obligar, y menos despedirlo por esa razón. Si tiene su prueba, no habría ningún problema para el trabajador, ni podría obligarlo el empleador a trabajar. En cuanto al pago de salarios caídos y demás prestaciones dejadas de recibir por un trabajador desde el momento del despido hasta la efectiva reinstalación, ¿le corresponde al alcalde tomar dicha decisión o lo tiene que hacer en consejo? No, yo diría que es el alcalde. Mire, o sea, hay resoluciones que ya no se pueden discutir. O sea, estamos en un proceso o en una fase ejecutiva, y el alcalde es quien ejecuta las decisiones del consejo, pero en mi opinión tendría que acudirse al consejo si se tuviera que tomar una decisión, pero aquí ya solo es de buscar los recursos. No habría razón para
para pedir la decisión del Consejo, solo sería de buscar los recursos por obligación que le impone la Ley Orgánica del Presupuesto. El artículo 74 bis, si ustedes lo revisan, ahí establece de que no es obligación, que es obligación para todo el Estado, entidades autónomas, centralizadas, descentralizadas, cumplir con la obligación de pagar prestaciones. Y ese mismo artículo establece también que son inembargables los bienes del Estado. Entonces, aquí, mire, esta es una excelente pregunta y aplicable no solo a la reinstalación, sino también al pago de prestaciones laborales. Porque, ¿qué ha dicho la Corte de Constitucionalidad? Dice, no se puede certificar lo conducente en contra de las entidades de la administración pública por el no pago de prestaciones, porque eso entraría en colisión con el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que por deuda no hay cárcel. Entonces, yo le comento que nosotros hemos encontrado en el juzgado a mi cargo, hemos encontrado un mecanismo para hacer coercitiva esa resolución basada en el artículo 203 de la Constitución, porque dice el juez tiene que ejecutar sus sentencias. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros hemos visto de ejecutar esas sentencias, ya sea por pago de prestaciones o por salarios caídos en el caso de reinstalaciones? Y es decirle al funcionario público, por favor, cumpla con su deber que le impone el artículo 74 bis, sin el por favor, ¿verdad? Cumpla con lo regulado en el artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, usted busque las transferencias internas o busque las transferencias externas o vaya, si no tiene presupuesto en la partida presupuestaria, creo que es, no recuerdo si es la partida presupuestaria 913, que es para el cumplimiento de sentencias judiciales, pues vaya y busque transferencias internas o transferencias externas, pídalas al Ministerio de Finanzas. Pero prácticamente eso le decimos, pero mire, muévase y páguele al trabajador, porque a usted no se le pueden embargar bienes, pero ese artículo 74 bis sí le impone la obligación de buscar los recursos para pagarle, y no para el próximo ejercicio fiscal, no para el próximo cuatrimestre, ahí dice inmediatamente. ¿Y por qué es esto? Porque las prestaciones laborales, porque los salarios caídos tienen su naturaleza alimenticia. Esto es como pedir salarios, pedir pago de salarios caídos, pedir pago de prestaciones, es como pedir alimentos y demás prestaciones, es alimenticia. Muchos trabajan por amor al arte, pero la mayoría trabajamos porque tenemos que suplir nuestras necesidades, primero personales y en nuestra casa. Entonces, por eso pienso que es que se le da tanta importancia, y ahí está, 74 bis, búsquenlo, Ley Orgánica del Presupuesto. Sí contempla esa forma. Ahora, por la no reinstalación, eso sí se puede certificar lo conducente, porque eso sí se puede penalizar por no reinstalar, pero no por el no pago de salarios caídos. Ana Lucía Castillo tiene levantada su mano. Este es el espacio para que dirija su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me acaba de aclarar la duda, licenciada, en cuanto al 74 bis de la Ley del Organismo de Presupuesto. Solamente una duda o consideración a su criterio, ¿cuánto tiempo podemos fijar de plazo para que busquen el presupuesto y poder cancelar esos salarios dejados de percibir de los trabajadores? Y en dado caso también la multa que hemos impuesto como juzgado, porque nos responden que no hay presupuesto ya y que lo van a tomar en cuenta, como usted bien lo dijo, para el siguiente ejercicio fiscal. Y vamos al 2022 y entonces a su consideración, ¿cuánto sería, o fijándoles un plazo a ellos para que puedan cancelar esos salarios? Mire, un plazo prudencial, mire, nosotros hemos tomado 30 días, o sea, le decimos, mire, páguele, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, si no tiene presupuesto en este renglón presupuestario de la partida
si no recuerdo cuál es la 913, que es de cumplimiento de órdenes judiciales, haga las transferencias internas o externas y le fijamos 30 días. Y miren, nosotros hemos agarrado esas sentencias en contra de la administración pública, como aquellos jueguitos. Yo creo que ustedes, aquí hay muchísima gente joven y no sé si, pero es como aquellos Pac-Man que seguían y seguían el caminito y a ver dónde, o sea, dónde encontraban cómo comerse al objetivo. Pero el punto es que nosotros no solo dictamos esa resolución, también hacemos oficios al departamento financiero, digamos al departamento financiero, al departamento jurídico y al de recursos humanos. Entonces le decimos a ellos, mire, se dictó esta resolución y le avisamos a usted para los efectos que considere. ¿Por qué? Porque cuando certifiquemos lo conducente, el Estado es tan disperso que quizás nunca se enteró el ministro, nunca se enteró el alcalde si la municipalidad es grande, pero oficiamos a esos departamentos para que comiencen a moverse y a buscar los recursos. Y entonces entre ellos se cruzan información y de repente en los 30 días, un poquito más o un poquito menos, tenemos el oficio y nos dicen, mire, sí se hizo esta solicitud, ¿verdad? Y nos llega el oficio de la dependencia X. Entonces nos quedamos oficiándole ahí y la próxima le decimos, bueno, entonces ya hizo este paso, ahora le fijamos un plazo de 15 días para que nos informe del avance de las gestiones. Y así nos vamos siguiendo a dónde está la gestión y le fijamos el plazo que nosotros consideramos y digamos prudencial la primera vez, 30 días, calendario. La segunda vez, 15 días, o si nos siguen oficiando de la dependencia, 10 días, entonces estimamos ahí un plazo prudencial. El artículo 45 de la ley del organismo judicial le da la facultad a usted de fijar plazo, no me recuerdo si es 49, creo que es, de la ley del organismo judicial le da la facultad a usted para fijar plazo, el que usted considere prudencial. Nosotros hemos tomado ese. Muchas gracias, muy amable. Está bien. Vamos a hacer las últimas preguntas por la hora. No tenga pena, yo estoy dispuesta a contestar las que sean, y que estén mis posibilidades, por supuesto. Si uno se jubila del organismo judicial, ¿puede recibir también jubilación del IX? Sí y no. Sí. Bueno, vamos a ver, del organismo judicial no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el acuerdo 1118 de la Junta Directiva del IX establece cómo se descompone ese descuento que a nosotros nos hacen del IX y nosotros no aportamos al programa IBS. Sí lo hacen algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, la Dirección General de Caminos aporta al régimen de clases pasivas y aporta al programa IBS que oferta el IX. Aporta los dos. Entonces va a recibir al momento de jubilarse, va a recibir su pensión por el régimen de clases pasivas y va a recibir su pensión por IBS, por el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, por el riesgo de vejez. En el caso del organismo judicial, solo aportamos a enfermedad, maternidad y accidentes. No aportamos ese porcentaje que va para el IBS, no nos lo descuentan a nosotros. Entonces nosotros solo vamos a poder optar al régimen de clases pasivas que está establecido en el Estado, en la ley de clases pasivas, al cumplir 50 años, 20 de servicios o en esa escala que establece esa ley. Tenemos una mano levantada. ¿Puede hacer la pregunta en este momento? Sí, buenas noches. Disculpe, no abro mi cámara porque hay interferencia porque aquí está lloviendo mucho. Con relación a ese aporte de la IBS que mencionaba, ¿es posible poder hacerlo de forma voluntaria si uno tuviera el deseo de hacerlo, Alix? Sí, mire, hace como, yo le podría mencionar unos 3 años, no sé, por ahí 2 o 3 años, se emitió un acuerdo de la Junta Directiva del IX
Les soy honesta, no, o sea, no sé en detalle, pero lo que sí sé es que regula, y no me recuerdo tampoco el número de acuerdo, el número de acuerdo del ICS, no sé si es el 1174, no me recuerdo, pero sí regula los aportes voluntarios. Una vez las personas cumplan 50 años y que hayan aportado al ICS, sí regula el aporte voluntario. Entiendo que para los trabajadores que no llegaron a las 240 cuotas, porque a partir del 2015 se quedaron fijas 240 cuotas como aporte para tener derecho a ese programa. Para ellos, o sea, los que no llegaron, sí se puede aplicar ese reglamento. Ahora, para nosotros, que somos trabajadores del organismo judicial, pues yo digo, imagínense, no sé si lo regula el reglamento, comenzar de cero, pero imagínense, tendríamos que esperar 240 aportaciones, no sé cuántos años son, pero son más de 15 años. Entonces tendría que pasar más de 15 años aportando voluntariamente y pues no sé si se incluiría la cuota patronal, pero valdría la pena revisar ese reglamento. Yo o sea, no lo conozco, no sé en detalle, pero sí sé que hace como 3 años se emitió ese acuerdo de aportes voluntarios. Muchísimas gracias, señora jueza, muy amable. Gracias, sí, gracias, licenciado. Sí, son 20 años, imagínense, o sea, 240 cuotas, 20 años aportar voluntariamente. En la prescripción de la reinstalación de los trabajadores en las entidades públicas y privadas, ¿lo puede realizar el juez de oficio? No, yo diría que no, porque el artículo 26, recuerdo, del Código Procesal Civil y Mercantil, que se aplicaría supletoriamente, ahí se establece de que no pueden hacerse valer excepciones de oficio. No, en mi opinión, no. Si buscamos una fuente, sí hay una que limita. Y recuérdense que en base al artículo 154 de la Constitución, pues nosotros todos estamos sujetos a la ley y no podemos, el principio de legalidad para nosotros opera a la inversa del principio de libertad, mientras que un ciudadano común puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, nosotros como funcionarios y empleados públicos, solo lo que la ley nos permite, y el 26 limita. Responden acá que el renglón 023 es en el que se encuentran los itinerantes, es de itinerantes. Bueno, está bien. Mire, por el solo hecho de ser trabajador, gracias por la aclaración, por el solo hecho de ser trabajador, vamos a ver, pasa de que tienen todos los derechos y obligaciones que tiene un trabajador, pero si su contrato, y eso lo dice también el Código de Trabajo, si su contrato dice que es temporal y solo es para cubrir una vacancia, ahí sí no habría una simulación del plazo indefinido. Si se contrató a un itinerante solo para cubrir determinada vacancia, en ese caso no tendría todos los derechos, lo tiene por plazo fijo o plazo limitado. Pero si no se dice, y hoy cubrió una vacancia en Chiquimula, después en la capital, y se le volvió a renovar su contrato en enero, y se fue a Jutiapa, y se fue a Petén, y siempre estuvo ahí, pues aunque seamos organismo judicial, pero ahí hay una simulación del plazo, aunque se le quiera dar la apariencia de un plazo fijo a ese itinerante. Es un contrato a plazo indefinido y le asisten todos los derechos derivados del despido, no digamos los irrenunciables que garantiza el código, que solo por la condición de trabajador ya los tiene. Y gracias por la aclaración. También preguntan si una persona fue reinstalada en un puesto de mejor categoría y salario, y al día siguiente no se presenta a trabajar aduciendo que no era ese su puesto, deja de ir a trabajar y transcurrido un tiempo vuelve a pedir su reinstalación, ¿procede? No, en mi opinión no,
porque la reinstalación, o sea, los autos de reinstalación se dictan en el sentido de que se reinstalen en un puesto de igual o mejor categoría. Entonces, digamos, el empleador ya cumplió con reinstalarlo en un puesto de mejor categoría. Ahora, ¿qué pasa si este trabajador no se presentó a trabajar? Inmediatamente el empleador tendría que documentar ese extremo porque sería una causal de despido que se establece en el 77 literal F, faltar 2 días consecutivos, o también está en el artículo de la Ley de Servicio Civil, yo no recuerdo si estamos hablando de la administración pública, está en la Ley de Servicio Civil, creo que es el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil, las causas de despido, pero está faltando el trabajador. El empleador ya cumplió con reinstalarlo. Ahora la falta viene del trabajador. Inmediatamente tendría que documentar el empleador que el trabajador está incurriendo en esa causal, porque recuérdense que aquí se da la inversión de la carga de la prueba, entonces le corresponde al empleador justificar la causa de despido y se la documenta bien. Si imagínense que hay un registro de reloj biométrico y también llamó a un notario para que levantara acta, o hay un libro de asistencia que no firmó, la documenta y es causal de despido. Se puede despedir al trabajador porque el empleador ya cumplió. Hacen una consulta. ¿Es procedente hacer de conocimiento a la Contraloría General de Cuentas que un funcionario público, por ejemplo, un alcalde, que no cumple con la reinstalación de un trabajador, a efecto que a dicho funcionario no se le extiende el finiquito hasta que se cumpla con la orden de reinstalación, ya que se ha ordenado varias veces y no cumplen como medida coercitiva para lograr la ejecución de la resolución? Sí. Mire, la medida coercitiva para mí no sería a través de la Contraloría, porque la función de la Contraloría es fiscalizar las finanzas, los bienes, digamos, sí, las finanzas del Estado, que haya una adecuada inversión. Esa es la función de la Contraloría. Pero el juez, si ya ordenó la reinstalación, el artículo 203 establece de que sí podría, pasan 2 cosas, podría certificarlo conducente y de hecho en el Ministerio Público hay una fiscalía especial contra operadores sindicales o algo así se llama, pero es la que conoce todos estos procesos derivados de los procesos laborales. Entonces, lo que procedería es certificarlo conducente por el incumplimiento de lo ordenado, por no reinstalar al trabajador. Esa sería la medida coercitiva. Y ya ha pasado, si ustedes recuerdan, con el juez el alcalde de Misco, a él le han certificado y ha estado procesado. Otra cuestión sería, digamos, lo que yo les hablaba, ¿verdad? De que si no se pagan las prestaciones, hay incumplimiento de lo ordenado en el artículo del deber que impone el artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Eso podría también penalizarse a través de esa misma fiscalía. Esas serían las medidas de coerción. O sea, no veo yo por qué tenga que ser a través de la Contraloría. Es otra función la que le asigna la Constitución Política de la República de Guatemala a la Contraloría. Como jueces también tenemos que hacer valer esas medidas coercitivas para que se cumplan nuestras resoluciones. Y aprovecho también, un licenciado estaba preguntando a dónde oficiábamos nosotros como juzgado: departamento jurídico, departamento financiero y, vamos a ver, financiero, jurídico y recursos humanos. O sea, les hacemos del conocimiento de esa resolución. Muchas gracias. También preguntan si un juez municipal o de tránsito puede cartular o litigar si su contratación es de forma parcial. Si su contratación es de forma parcial, pues yo, o sea, no, la verdad que no sabría decirle. Ahí habría que ver
la ley de, ay, ¿cómo es que se llama? No, la ley, vamos a ver, la ley de servicio municipal. O sea, habría que ver, no recuerdo qué dice la Constitución al respecto, no, la verdad que no le podría contestar con un fundamento. Yo diría que si es un trabajador contratado bajo el renglón presupuestario 011, aunque tenga, digamos, aunque tenga menos tiempo, porque si es juez de servicio municipal tendría que ser 011, ahí sí tendría limitación, si es 011. No consideraría que pueda ser contratado bajo otro renglón, entonces sí tendría limitación si es 011. Si usted conoce el plazo que tiene el trabajador para reclamar el IBS. Feliz noche a todos, que descansen, saludos desde Quetzaltenango. Mucho gusto. Feliz noche. Si conozco el plazo para reclamar el IBS en el IX. En el IX, sí, es 5 días en base al artículo 52 de la ley orgánica del IX, pero la Corte de Constitucionalidad ha dicho que por ser un derecho humano no puede estar sujeto a dicho plazo. O sea, no correría un plazo siendo un derecho humano social. Como empleado del organismo judicial se tiene acumulados 7 periodos vacacionales. Al jubilarse tiene derecho al pago total o solamente 5 años que establece el Código de Trabajo. Sí, fíjese que la ley de servicio civil, o sea, si hablamos de la administración pública en general, establece 2 años, pero por jurisprudencia se ha equiparado a los servidores públicos a los 5 años que establece el artículo 136 del Código de Trabajo. Y sí, aunque trabaje 20 años acumulados y nunca disfrutó de vacaciones, 5 nada más. Así es. Agradecer, maestra Maribel Godoy, por este espacio que nos ha brindado, que ha sido de beneficio para todos los que hemos participado aquí. Gracias por responder a todas las preguntas, fueron bastantes. También queremos agradecer a todas las personas que se han interesado en seguir capacitándose. Gracias por este espacio, porque sabemos que todos ya estamos en otra jornada, ¿verdad? Pero siempre buscamos mejorar. Entonces agradecemos a cada uno de los presentes por su participación tan activa. Y nuevamente, en nombre de la Escuela de Estudios Judiciales, maestra Maribel, muchísimas gracias y felicitaciones por esta disertación. Al igual como habían bastantes comentarios y bastantes preguntas, también hay muchas felicitaciones en el chat. Muchas gracias. Aprecio mucho sus comentarios y estoy para servirles. Que tengan buena noche. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Y primero Dios, nos vemos el otro jueves. Está bien. En la Feliz segunda noche. sesión. Feliz noche.